En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie titulada El Señor bendice o bendíceme económicamente. Señor, bendíceme económicamente. Ahí tienes tú en tus boletines la información y algunos de los textos que vamos a estar leyendo en esta mañana. Sin embargo, te invito a que tengas tu Biblia lista para poder compartir algunas de los textos bíblicos que vamos a estar viendo a través de las próximas 3 semanas. Durante las 3 próximas semanas vamos a estar viendo sobre este tema y está también publicado allí en internet el título de cada uno y vamos a ver por qué vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Hemos pasado a través de una crisis, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, una crisis económica que está afectando a todo el mundo en varias formas. Quizás algunos de ustedes no estén tan afectados como otras personas. Si tú estás siendo bendecido en esta ocasión y te va bien, qué bueno, eso es lo que queremos que suceda con cada uno de los creyentes. Y en realidad sabemos de que hay un dicho que dice que río revuelto, ganancia de pescadores. Hay otro dicho también que dice que el problema de algunas personas viene a ser también bendición o cosas buenas para otros. Es decir, la funeraria, ¿cuándo es que gana dinero? Cuando la gente se muere. Así es. Entonces hay muchas funerarias que quieren que tú te mueras. ¿Okay? Cuidado con eso. Ten cuidado, sí. Mira para atrás. Y así es la vida. Pero en realidad la mayoría de las personas están pasando algún tipo de crisis económica de una forma u otra. Falta de trabajo y algunas cosas más. Sin embargo, según lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios, nuestra economía, hemos dicho en muchas ocasiones, que no está determinada o limitada a qué cosa, ni al gobierno, ni al dinero, ni a la economía del país, ni nada por el estilo. Nuestra situación económica está limitada a Dios y controlada por Dios. Dios es el que nos bendice a nosotros, quien nos protege, quien nos da y quien nos quita también. Escucha, si tú eres un creyente, una persona que has creído en Cristo Jesús, que lo has aceptado, que has creído en Él, que has puesto tu confianza en Él, entonces no te tienes que preocupar por la economía, porque Dios va a protegerte y a cuidarte. Y vamos a explicar eso en un segundo. Decimos esto porque en realidad ninguno de nosotros nos tenemos que preocupar por la condición que nosotros pudiéramos pasar cuando estamos en las manos del Señor. Ahora vamos a estar hablando en las próximas 3 semanas sobre dinero. Todo lo que vamos a ver es dinero, qué es lo que dice la palabra acerca del dinero y cómo es que se maneja y cómo es que se mueve. Hay algunas personas que tienen algún concepto equivocado del dinero, tanto para bien como para mal, y eso es alguna de las cosas que vamos a ver en el día de hoy. Te invito a que vayas allí en tu Biblia, dentro de la Biblia lista, porque vamos a ver algunos textos bíblicos, y algunos de ellos van a aparecer en la pantalla, pero tú necesitas tener estos textos ahí en tu Biblia. Salmos capítulo 1, dice en el versículo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor, dice, se deleita. O medita, dice algunos textos bíblicos. Cuando hablamos de la ley del Señor, nos referimos a la palabra de Dios. Es decir, bienaventurada aquella persona que medita y que estudia y que aprende la palabra de Dios. Dice, y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río que, di conmigo, cuando llega su tiempo. Otra vez, cuando llega su tiempo. Muy interesante esto, porque yo quiero que tú entiendas esto. Quiero que entiendas esto. Para nosotros hay siempre un tiempo determinado por Dios. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos de bendición y hay tiempos de no mucha bendición y hay tiempos también de maldición. Ahora, ten cuidado con esto, escúchame bien lo que voy a decir. Dios no pone en nosotros tiempos de maldición. Vamos a hablar sobre la maldición aquí. Pero si hay maldición sobre nuestras vidas, no es porque Dios haya determinado ese tiempo, es porque nosotros nos hemos buscado maldiciones o hemos entrado dentro de la maldición.
Esta palabra de maldición, dicho sea de paso, es un poquito difícil para algunas personas de poder digerir, pero vamos a explicarla de todas maneras un poco más adelante. Como quiera que sea, dice aquí este texto, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. Di conmigo, prosperará. Mira, despierta esta mañana, despierta. Todo lo que hace, dice, prosperará. Es decir, la persona que está buscando a Dios, lo obedece, lo ama. La persona que está meditando y buscando a Dios. Y acuérdate una cosa, este es el medio, este es el instrumento que Dios nos dejó a nosotros para poder buscar su voluntad. En los primeros años, acuérdate que tú eras pergamino y papel. Con los años se ha ido desarrollando y ahora no solamente lo tenemos impreso en papel, sino tú lo puedes tener también en tu computadora o en tu teléfono. Qué bueno. Pero sigue siendo el mensaje de Dios. No importa qué edición sea, no importa si lo usan los católicos o los bautistas o los pentecostales o quién lo usa, sigue siendo la palabra de Dios. Quizás para información de algunos de ustedes, algunas de las mejores Biblias que yo tengo para estudio son precisamente las Biblias que usa la Iglesia Católica, que muchas personas dicen, esa Biblia no. Es exactamente el mismo mensaje, con alguna diferencia de algunos libros que no se han aprobado por el canon, decimos, pero es el mismo mensaje, exactamente lo mismo. Aunque una palabra aquí cambie y otra, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Y a eso se refiere cuando la persona medita en la palabra de Dios, en la ley de Dios, cuando llega a su tiempo dice, escucha bien esto, todo cuanto hace prosperará, todo, no algunas cosas, todo va a prosperar. El problema es que prospera a su tiempo. Cuando tú coges una planta, una semilla y siembras una planta cualquiera que sea, la planta no sale enseguida que tú siembras la semilla, hay un proceso. Y llega el tiempo entonces en donde esa semilla va a dar una planta y no solamente eso, te sale la planta primero, pero eso no es suficiente. En realidad nosotros, ¿qué es lo que queremos de la planta? El fruto. Entonces hay tiempo para sembrar, hay tiempo para crecer y tiempo para recoger. No solamente eso, aun cuando en la planta tú ves que aquella planta te da, vamos a decir, un mango y sale el mango, tú no puedes agarrar el mango enseguida. Hay un tiempo para que ese mango esté listo. Hay veces que el mango parece que está listo. Tú sabes ese colorcito así amarillo con la parte de arriba rojo y uno empieza así como, a mí me encanta el mango. Pero tú lo tocas y tú dices, no, todavía no está listo. Es más, ¿sabes cuándo está listo el mango? ¿Cómo tú sabes que está listo el mango para comerse? Cuando se cae. El mango se cae solo. No tienes que caerle a pedrada. Mucha gente yo veo que se ponen a preocupar con Pablo y Pedro. Muchachos, pero mira cómo está esto aquí lleno. Claro, si se cae y tú te lo comes enseguida, se pudre. Pero hay muchos que están muy buenos. Y deja que ese no está listo todavía. Él solito se va a caer. Y ese es el momento. Para todo hay un tiempo. Josué 1:8. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley. Recita quiere decir repetir, estudiar y repetir, memorizar. Libro de la ley quiere decir la palabra de Dios. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así que prosperarás y tendrás éxito. La palabra habla de prosperidad y de éxito. Pero escucha esto, no dice, sé muy inteligente, fíjate la técnica que da aquí para hacer prosperar y para tener prosperidad y de éxito. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él. Eso no es solamente leer la Biblia y ver lo que me dice la palabra aquí, sino, ¿qué es lo otro? Cumplirlo, hacerlo. Hacer lo que la palabra me enseña. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Eclesiastés 10, 19. Dice, para alegrarse el pan, escucha esto bien interesante, para gozar el vino, y estoy leyendo hoy dos textos, dos versiones. Una es la Nueva Versión Internacional y la otra es la Reina Valera. Y voy a leer, y antes de leer este texto bíblico quiero decir esto, lo que queremos dar a entender en esta mañana es qué tan importante es el dinero. Dice, para alegrarse, Nueva Internacional, para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutar, ¿qué cosa? El dinero, para disfrutar el dinero.
La Reina Valera 1960 dice, por el placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Sirve para todo. Mira, yo sé que hay algunas personas, algunos creyentes específicamente que tienen un poco de problema con el dinero. Pero hemos aprendido de que la persona que tiene problema con el dinero o piensan de que el dinero es malo es porque ellos no están usando correctamente el dinero. La palabra dice de que el dinero ha sido hecho, número uno, para usarlo, para gozar, para disfrutar del beneficio del dinero. Y dice que el dinero sirve para todo. Escucha bien esto. No dice esta palabra que el dinero lo compra todo. Dice que el dinero sirve para todo. No hay nadie que pueda decir de que el dinero no es importante en su vida. No es posible. No podemos pagar la renta de la casa, no podemos pagar los alimentos, no podemos pagar la vestimenta, no podemos pagar absolutamente nada. En una ocasión, hablando sobre este tema con una persona que me decía, mira, pastor, yo no trabajo y para mí el dinero no es tan importante. Digo, ¿y de qué vives? Bueno, averiguando, porque no me quería decir, vivía de sus papás. Papá y mamá los mantenía. Digo, ¿te mantiene alguien? ¿Y con quién te mantiene tu papá y tu mamá? No, porque la gracia de Dios, no, ninguna gracia de Dios. Es el dinero. Será la gracia de Dios, pero eso no es gracia. Si tu mamá y tu papá te mantienen, no es por ninguna gracia, es por tu vagancia, no por gracia. Estás obligando a papá y mamá a hacer algo que está en contra de la palabra, pero con todo y eso, mamá y papá tienen que sacar de algún lado el dinero. Y si son a lo mejor personas mayores, pues a lo mejor son retirados. Generalmente, déjame decirte ese concepto de que la gente millonaria, la mayoría de la gente no es millonaria, ni en este país ni en ninguno. La mayoría de las personas son, y no son pobres necesariamente, son gente de media clase. Quiere decir, trabajadores como tú y como yo, que somos bendecidos y tenemos nuestros beneficios y carro y casa y esto, pero tenemos que trabajar muy duro. ¿Por qué cosa? Por el dinero. El dinero es el estímulo para cada uno de nosotros para producir. Escucha bien, mira, por mucho que a ti te guste hacer algo, por mucho que te guste hacer algo, si no puedes tener la forma de vivir y de poder pagar tus gastos, eventualmente eso que te encanta hacer viene a ser un pesar y un problema para ti. Es decir, yo te puedo preguntar en este día, ¿qué te gusta hacer a ti? Algunos quizás le dicen, bueno, a mí el deporte. Y yo quisiera ser deportista o jugar béisbol o lo que sea. Por allá atrás estoy viendo algunos que están así. Sí, ajá. Pero vete a pescar todos los días sin que te paguen, a ver qué va a pasar cuando se te rompa la varita o se te acabe la carnada. Y cuando el pescado te lleve y te rompa todos los hilos y ¿cómo se llama? Los hooks, los anzuelos. Algunos que yo he oído se ponen hasta bravos y cuando no hacen así, raja la varita aquella. Y los que no, el pescado se lo lleva. Claro, si algunos de estos, yo sé, el muchacho, yo que sé, todos los pescados, si no viene el delfín y los delfines andan allí como, Carlos dice que se ponen así de medio lado para decir, y después y te comen la carnada. ¿Sabe con qué se paga todo eso? Con dinero. Escucha, con dinero. No solamente nuestras necesidades, no solamente el alimento, la casa, el techo y otras cosas más. De hecho, sabe paso, hace 2 semanas me parece, ¿dónde está Carmen? Porque Carmen participó mucho en esto. Hace 2 semanas más o menos en la clase del jueves hablamos sobre la lista de prioridades de nuestras necesidades y dijimos que la prioridad número 1, ¿cuál es, Carmen? La casa, el techo. Y la prioridad número 2 económica, ¿cuál es? La comida, dijimos, correcto. Y la número 3, la ropa. Y mucha gente dice, no, pero ropa mejor. No. Porque ¿qué vas a hacer? La Biblia dice en Mateo, lo vamos a ver después, es más importante el cuerpo que la ropa. Por eso la comida tiene que ir primero. Es más importante, tú no haces nada con tener comida y ropa, pero no tienes dónde dormir. Es más, ¿dónde vas a guardar la ropa y dónde vas a guardar la comida? Necesitas un lugar para vivir. Entonces ese debajo del puente te lo van a robar de todas maneras. Siempre va a haber alguien más necesitado que tú. Entonces decimos esto porque esas son necesidades prioritarias y que hay otras muchas cosas más. Claro, en el mundo este moderno en que vivimos, pues ahora
La gente pone, curioso, hay mucha gente que pone otras cosas antes en prioridad. Hay algunos que dicen el carro. Y el carro, ¿sí? Dicen, no, porque si no tengo casa, vivo en el carro. El celular, la computadora. La gente empieza a poner una serie de prioridades que no son bíblicas, no están. Hay una prioridad importante en nuestra vida y cuando aprendemos a poner esa lista y esas prioridades, entonces nos va a ir mucho mejor. Pero nos vamos a dar cuenta de que para eso es necesario, ¿el qué? El dinero. Y para los placeres y para pescar y para pasear y para otras cosas también es necesario el dinero. Dios estaba bien consciente de esto. Tan consciente de que Dios también entendió que para poder levantar su reino, desde un principio, estamos hablando del reino de Dios, también es necesario el dinero. El dinero no es un pecado. El dinero no es un problema como algunas personas lo ven. Algunas personas piensan y creen y dicen y enseñan que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Quién ha escuchado esto? ¿Quién ha escuchado esto? ¿Quién está de acuerdo que el dinero es la raíz de todos los males? Levanta tu mano. Si estás de acuerdo, levanta la mano. 1, 2, 3. ¿Quiénes no están de acuerdo con eso? La mayoría de la gente no está de acuerdo. ¿Qué dijiste tú? Muy importante. La Biblia nos dice de que el dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todas clases de males. No el dinero. Mira, es como decir, se me ponchó el carro. No, el carro no se ponchó. Se me ponchó la goma de mi carro. Eso es otra cosa diferente. Si se ponchó la goma de tu carro, es mucho más fácil cogerle el ponche a una goma que cogerle el ponche al carro. Porque si se ponchó el carro, es posible que lo que se ponchó fue el motor del carro. Ahí sí estás fregado, como decimos. ¿Verdad? ¿Entiendes la diferencia? En este texto bíblico no dice que el dinero es el problema. El problema somos nosotros. El problema es el amor que nosotros le tenemos al dinero. Cuando nosotros empezamos a amar más al dinero que a Dios y empezamos a darle un uso inapropiado al dinero, entonces ahí empiezan los grandes problemas entre nosotros. Yo quiero compartir contigo en este día un texto bíblico en el libro de Malaquías capítulo 3. Y yo sé que algunos de ustedes están ya nerviosos. ¿De qué creen que voy a hablar? ¿De qué versículo? Del 10, no. No. Busca el 3, pero yo no voy a hablar del 10. Tuve claro, todo el mundo se pone, ay, pastor, para hablar de 10. No, yo no voy a hablar de 10, no te preocupes. Tranquilo, te va a tocar, te va a tocar. Relájate, prepárate. Dice, como dice, afloja la nalga cuando te van a poner la inyección, ¿tú sabes cómo es eso? Afloja porque si lo pones muy tensa te duele más la inyección, pero de eso no vamos a hablar hoy. No el 10, no, vamos a hablar desde el versículo primero. Porque todo lo que te dije anteriormente es una introducción para que tú entiendas lo importante que es el dinero y cómo es que Dios maneja el dinero para nosotros en nuestros hogares, en nuestros negocios y en nuestra iglesia también. Esto es lo que dice Malaquías capítulo 3, empezando en el versículo 1. El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Yo quiero decirte una cosa, en el capítulo 3 de Malaquías capítulo 3, el que está hablando es Dios. Dios directamente al pueblo. Préstame atención. Y en esta ocasión él habla ahí de un mensajero. ¿Quién tú crees que sea ese mensajero? Jesús. El mensajero ya está. El mensajero de Dios, que era la persona que iba a venir a establecer pacto con el pueblo, era Cristo Jesús. Dios hecho hombre. Y quizás en esta mañana tú pienses, como muchas personas creen, bueno, este es un texto bíblico que fue escrito para los judíos, para los hebreos. Ok. Entonces, si este texto bíblico fue escrito para los judíos y para los hebreos, y este texto bíblico habla de bendición y cosas buenas, entonces tú no puedes estar dentro de esa bendición y dentro de ese pacto, porque ahí habla de un pacto con aquel que viene a representar a Dios. Y si ese que venía a representar a Dios era Jesús, y tú no entras dentro de esta enseñanza, entonces tú tampoco entras dentro de la enseñanza del pacto ni de la salvación. Tenemos que decidir. Entonces la gente dice, no, yo sí entro. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y yo creí en Cristo. Entonces tienes que tomar todo el paquete.
Porque la palabra nos enseña que el pueblo judío, al cual Dios vino a salvar originalmente, no era solamente ellos, pero lo rechazaron, dice la palabra. Y entonces el evangelio fue predicado también entre los gentiles, aquellos que no eran judíos. Pero habían muchos judíos que sí recibieron a Cristo y se salvaron. Y se salvan, y todavía está sucediendo. Pero entonces los gentiles también son merecedores de la salvación y de la gracia de Dios. Digo esto en esta mañana para que tú entiendas de que este texto que estamos hablando, no porque está en el Antiguo Testamento quiere decir de que era solamente para los judíos y no para nosotros. La enseñanza es para toda persona que tiene una relación con Cristo Jesús. Dice ahí ese versículo de que, el versículo 1, dice de que este mensajero, o ese es el mensajero del pacto, un mensajero que va a hacer pacto con nosotros, y el pacto, dijimos, ya está hecho. Ahora, yo no sé si tú has hecho pacto con Dios. Además del pacto de salvación que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, acuérdate de que todos los pactos están marcados con sangre. El primer pacto que se marcó con sangre, ¿tú te acuerdas cuál fue? Adán y Eva, correctamente. Cuando Adán y Eva pecan, y dice que ellos se ven desnudos, y acuérdate de verse desnudo, no quiere decir desnudo tanto físicamente. Ese desnudo físico es un símbolo de la desnudez espiritual delante de Dios. Porque ¿de quién se estaban escondiendo? De Dios. No de uno u otro. Lo sabemos porque nosotros los que estamos casados, los esposos, sabemos que entre esposos no hay ningún problema verse desnudo. Y con los animales, menos. El animal a lo mejor se asusta, pero no big deal. No hay ninguna pena de que la vaca y el caballo y los demás nos vean desnudos. De hecho, en África todavía la mitad de la gente vive así desnudo, como quiera que sea. Pero dice de que ellos se escondieron de Dios. Esta es una implicación espiritual de que se dieron cuenta que estaban en pecado y estaban desnudos, estaban sin protección. Pero entonces Dios, para cubrir su desnudez, dice la palabra de que trajo unas... curioso, mira como la interpretación correcta. La palabra dice de que Dios trajo pieles y lo vistió con pieles. No lo vistió, escúchame bien, cuando tú ves eso por ahí en las fotografías y demás, de que la mujer y el hombre andan un taparrabo de eso, de hojitas, de mata, de ramas. No, dice que era de pieles. Eso quiere decir la piel sale de un ¿qué? De un animal. Un animal tuvo que morir y derramar su sangre para poder cubrir entonces el pecado y la desnudez del hombre y la mujer. Por eso a partir de ese momento queda ya establecido la sangre o el derramamiento de sangre como una forma de poder cubrir nuestros pecados. Por eso es que después se instituye entre los hebreos y el pueblo de Dios que el sacrificio o la forma en que nosotros obteníamos salvación de parte de Dios es haciendo un sacrificio de un animal que derramaba su sangre. Y después, según esto fue desarrollándose y Dios cambió la forma o el sistema a través de Cristo Jesús. Dice la Biblia de que Cristo Jesús es el Cordero inmolado que viene a quitar el pecado del mundo. Es decir, Cristo Jesús viene a tomar el lugar de ese animal o ese cordero que era sacrificado, y por eso se habla de la sangre de Cristo. De la misma forma que la sangre antes de los animales perdonaba nuestros pecados, ahora es la sangre de Cristo la que nos limpia y nos perdona. Curioso, algo bien curioso, de que esta enseñanza de la sangre también se ve en todas las culturas. Aún en aquellas áreas más remotas donde, por ejemplo, en África, aquí en América, en los primeros años, las culturas mayas y todo lo que era indígena, aprendemos de que ellos también tenían rituales con sangre, todos en común. Claro, ¿por qué? Porque mira, cualquier hombre en la tierra, cualquiera, donde quiera que viva, son descendientes de Adán y Eva. Y esa fue una enseñanza que de Adán y Eva salió, sabiendo de que la sangre era el símbolo del pacto, y se fue transmitiendo. Todas las culturas, además de, aunque estén separados de la verdadera ley o enseñanza de Dios, en su mente la forma en que ellos pueden obtener salvación y redención por sus pecados es a través del derramamiento de sangre. Claro, cuando nosotros los cristianos compartimos con ellos que ahora la sangre es la sangre de Cristo y que el sacrificio de Cristo, uno y para siempre, nos salva y nos libera, entonces las cosas cambian. Y a esto se refiere este texto bíblico allí en el versículo número 1, el mensajero del pacto.
Ese fue el primer pacto que hizo Dios con nosotros, pero hay también otros pactos que nosotros hacemos con Dios. Y yo estoy seguro que tú has hecho quizás algunos pactos con Dios, pero quizás la mayoría de ellos los has roto. Cuando hablamos, por ejemplo, de dinero y otras cosas más, aquella gente que está enfermo tiene problemas de salud de algún tipo, o hay algún problema económico en la casa, o problemas de migración y cosas más. ¿Sabes cuántos pactos hace la gente con Dios? Señor, yo te juro que yo voy a ir a la iglesia, que yo voy a dar mi diezmo, que voy a ser obediente, que voy a leer la Biblia. Y Dios hace así y cumple su pacto. Dios nunca va a romper el pacto. Nosotros somos los que rompemos los pactos cuando lo hacemos. Dios nunca rompe el pacto. Si tú haces un pacto con Dios y Dios te dice a ti que te va a bendecir por X razón que tú le has pedido, Dios siempre va a cumplir su pacto y te va a bendecir. Pero cuando tú rompes el pacto, entonces juicio estás acumulando delante de ti para el día que nosotros estemos en la presencia de Dios. Este pacto ya está hecho y otros pactos más. Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Cuando hablamos de fuego de fundidor, quiere decir el fuego ese muy caliente que derrite el metal. Y cuando hablamos de lejía de lavandero, estamos hablando de, bueno, quizás en este tiempo no se usa tanto la lejía, en algunos países sí. La lejía es para limpiar, para blanquear. Nosotros quizás usamos más algunos líquidos como el Clorox y todo esto. Échate un poquito de cloro en una herida para que tú veas. Limpia. Te quita la infección, pero vas a meter un clase de grito. Que alguna gente hasta se desmaya. A eso se refiere. ¿Quién va a aguantar? Lo que está diciendo aquí es quién en realidad va a aguantar cuando venga la presencia de Dios sobre nosotros y entonces venga a purificar y a limpiar. Versículo 3. Dice, se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Yo quiero decirte esto. Aquí no está hablando del juicio final. Aquí no está hablando la pureza y la limpieza de la plata y del oro. Y esto quiere decir de que el que va a venir, que es Jesús, va a limpiar y a refinar. No está hablando en el futuro. Está hablando en el presente. Porque la limpieza para nosotros comienza cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. No vayas a pensar, acuérdate que acabamos de salir de esta serie de mensajes que predicamos la semana pasada y la anterior sobre la pureza y sobre la santidad. La santidad no empieza o no va a empezar el día que venga Cristo Jesús. La santidad para nosotros empieza ahora. La limpieza de nuestros pecados ya. Cristo nos limpió de pecado desde que nosotros recibimos a Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice. Los pasados, los presentes y los futuros. Pero además de eso, entonces nosotros entramos dentro de un sistema de pureza y de santidad. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Cuando este texto bíblico habla de que este que va a venir, que es Cristo Jesús, que ya vino, porque acuérdate que esto fue escrito antes de la venida de Cristo Jesús, ese que va a venir, venía, que era el mismo Dios, es decir, Cristo representando a Dios, Cristo hecho hombre, es la presencia de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la misma persona. Este que venía a limpiar y a purificar y todo lo demás, ya vino. Este proceso que está hablando aquí, ya comenzó para ti y para mí. Ya nosotros estamos dentro de la pureza y tú vas a decir, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el dinero? Te lo voy a explicar ahorita. Dice entonces el resto del versículo 3, entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la ¿qué? Conforme a la, más no te escucho, conforme a la justicia. Ahora vamos a entrar dentro de un tema bien interesante. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Yo quiero que tú mantengas esta palabra allí siempre en tu mente, en tus notas. Justicia, justo, Dios es justo, todo esto manténlo. Y las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. Es decir, después que nosotros somos limpios y purificados por la sangre de Cristo Jesús, ya te lo voy a poner ahora en este tiempo nuestro, nosotros vamos a empezar a traer ofrendas de justicia delante de Dios. Y antes, pastor, no.
La persona que no es creyente no tiene por qué hacer ofrenda a Dios. Absolutamente ninguna. La persona que no es creyente no tiene que dar su diezmo. La persona que no es creyente no se tiene que preocupar de eso. Algunos dicen, entonces yo prefiero no ser creyente. Está bien, pero no vas a entrar dentro del pacto o la bendición. Y hay varias cosas que nosotros recibimos a cambio. Número 1, salvación. Número 2, bendición, cuidado de Dios, protección, garantizado. Y como último, tú pon la lista que tú quieras, pero como quiera que sea, lo más importante es que vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. El día que llegue el día del juicio, ahí es donde la gente, dice la palabra, el día que va a haber el crujir y rechillar de diente. Que quiera la gente, es tanto temblequeo y tanta cosa por el temor que vas a tener, que la gente va a decir, wow, lo que me espera es mucho, porque no me arrepentí mucho antes. Y dice este texto bíblico entonces, de que en ese momento entonces vamos a traer ofrendas al Señor, dice ofrendas conforme a su justicia, y dice hasta el final, como en tiempos antiguos, como en años pasados, versículo 5. De modo que me acercaré a ustedes, ¿para qué? Para juicio, otra vez, juicio. Ahora, yo creo que tú entiendas esto. Este juicio que habla aquí no es juicio para juzgarnos a nosotros. La palabra de Dios nos enseña de que aunque nosotros vamos a tener que pasar por un juicio, va a ser un juicio, los cristianos. Hay dos textos bíblicos que yo he mencionado aquí. Uno de ellos es 1 Corintios capítulo 5, versículo, 2 Corintios 5, 10, que dice de que los cristianos estaremos delante de la presencia de Dios para dar cuenta por las cosas buenas y malas que hemos hecho y vamos a obtener recompensa por eso. Pero ese no es un juicio de condenación. Escucha bien, eso no es un juicio de condenación. Nosotros no nos vamos a presentar delante de Dios, los cristianos, para ser condenados. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó de nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Los que se van a presentar delante de Dios para condenación, juicio de condenación, son los que no han creído en Cristo Jesús. Nosotros nos vamos a presentar delante de Cristo Jesús para recibir un galardón, para recibir un regalo de acuerdo a lo que ya hayamos hecho ya siendo cristianos. En esta ocasión, cuando dice aquí, de modo que me apareceré a ustedes para juicio, es donde nosotros vamos a ser los testigos del juicio que va a hacer Dios, pero no sobre nosotros, sino sobre los que no son creyentes. Pero préstame atención lo que va a suceder aquí. Mira esto. Estaré presto a testificar contra, es decir, Dios va a testificar en un juicio. Cuando una persona va a un juicio, el momento más importante del juicio es la testificación. Porque puede venir el abogado o ¿cómo se llama? Prosecutor, el fiscal, puede venir el fiscal, por ejemplo, y presentar toda su condena o, bueno, las pruebas y demás, pero esas pruebas tienen que ser verificadas o sostenidas por testigos. Y un testigo viene y dice, sí, es cierto, yo lo vi a él y yo lo vi a aquel, hizo esto y lo otro y tan, y ahí empiezan a poner las pruebas y armar, como decimos, el rompecabezas. Dios va a hacer esto por nosotros. Mire esto. Es decir, que Dios, curioso, entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen varias funciones. Número 1, Dios es juez. Jesús es ¿qué cosa? Abogado, nuestro abogado. Defensor. Pero aparte de eso, entonces, dice aquí también que Dios va a testificar. Dice, estaré presto a testificar contra los hechiceros, número 1. Cuando hablamos de los hechiceros, a lo mejor esto que voy a decir a algunos de ustedes no es aplicable, pero otros yo sé que sí. Cuando tú estabas en el mundo antes de venir a los pies de Cristo Jesús, ¿a alguien de ustedes en alguna ocasión le hicieron uno de esos trabajitos por ahí que después te enteraste? ¿Sí? No, claro, eso es muy común, es muy común. A lo mejor, a mí no, pastor, bueno, a lo mejor no te has enterado. Pero cuando nosotros estamos en el mundo y tenemos enemigos, lo más común es, déjame ir al brujero a ver qué pasa. Y el brujero te cobra una cuota, te tira los caracoles y hace una serie de mejunjes allí y después tú tienes que hacer otro para entonces meterle condena o, ¿cuál es la palabra correcta de esto? A otra persona. Un hechizo, correcto, un hechizo. ¿Cómo? Conjurio.
o conjuro. Ok, o un hechizo lo más práctico, lo más conocido, un hechizo a esta persona para hacerle un mal. Pero todavía pasa esto. Hay personas que le hacen hechizos también a cristianos. El problema es que yo me acuerdo que mi abuela me decía que maldición de burro no llega al cielo. Claro, entonces las maldiciones y las cosas que cualquier santero o brujero te puede hacer a ti, al cristiano no nos hace ningún daño. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros estamos protegidos por la sangre de Cristo Jesús. Y no pasa absolutamente nada. Escucha, aunque tú estés en medio de los santeros y en medio de la brujería y la cosa, por eso yo no entro a esa casa porque está llena de velas, a mí qué me interesa. Escucha, cuando nosotros estamos en Dios y cuando el Espíritu Santo está en control de nuestra vida, ninguna de esas cosas nos hace daño. Ninguna de esas cosas nos atacan, pero no nos hacen daño. Yo creo que tú entiendes la diferencia. El ataque está, pero nosotros tenemos una cobertura en la sangre de Cristo Jesús. Cuando tú y yo ponemos y presentamos esa ofrenda delante de Dios, atención, dice entonces Dios va a ser, número uno, testigo en contra, no a favor de, en contra de los hechiceros, de los adúlteros y los perjuros. Las personas, cualquier persona que pueda hacer algo en contra tuya. Cuando hablamos de adúlteros, adulterio, no se está refiriendo aquí solamente al adulterio sexual entre esposa y esposos. El adulterio y una persona adúltera es una persona que altera cualquier cosa. No es solamente adulterio sexual. Mira, hay muchas personas que adulteran la amistad. ¿Tú no has tenido a alguien que te ha sido infiel como amigo? Y que te ha dado una puñalada por la espalda después. Y que esa gente que, mi amigo, y te quiero mucho y lo que sea, y después te enteras de que está hablando mal de ti con otro supuestamente amigo también. Ese es otro adúltero. Adulteró, falsificó, fue en contra de tu amistad y de tu buena relación. Dice, Dios va a ser también testigo en contra de estas personas. Los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados. Ouch. ¿A ti nunca te han debido dinero? ¿Alguien te debe plata ahora? ¿A alguien le prestaste tú algo y no te lo ha devuelto? ¿Algún trabajador, algún lugar tú trabajaste y no te pagaron el sueldo completo? Y al final quizás te hicieron un cuento de chino manicero, decimos, y no te pagaron nada. O te robaron dinero y te dice, pero yo trabajé tantas horas. No, pero aquí, ¿quién sabe? O a lo mejor no te pagaron nada. A los cristianos, tantos aquí presentes, si tú me estás escuchando allí en internet, cuidado que un cristiano abuse de sus jornaleros. Porque el juicio de Dios va a venir sobre nosotros de una forma, es decir, sin piedad alguna. Cuidado que tú abuses de alguien a quien trabaja para ti. Eso dice, contra los que explotan a sus asalariados. Nosotros no lo podemos hacer, pero si tú fuiste explotado por tu jefe, no te preocupes, tranquilo. Dios va a poner esto en orden. Dice, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, a las personas que tienen necesidades de carácter social. Y a algunos de ustedes les va a gustar esto. Y niegan el derecho del extranjero. Esto es para inmigración. Para inmigración. El derecho del extranjero. Yo soy de los que opino y pienso de que nosotros debemos obedecer las leyes de este país. Y de que no debemos venir aquí a exigir las cosas simplemente porque sí, porque hay leyes sociales también que han sido establecidas y la palabra nos enseña de que nosotros debemos de obedecer a los gobiernos, a los gobernantes y a las leyes. Pero también tenemos la responsabilidad de enseñarles, tanto a este país como a otros más, de que los americanos no son los dueños de Estados Unidos. El dueño de Estados Unidos es Dios. Y de que Dios ha dado derechos a todo el mundo que son derechos universales. Claro, esto es muy fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil, ¿ok? Si entraríamos en un problema aquí filosófico, tendríamos que involucrar allí a Feliciano para que ayude y toda una serie de cosas, y esto nos tomaría mucho tiempo el poder enseñarle a migración y a este gobierno de que hay personas en otros países que tienen problemas sociales y económicos, que como seres humanos, como personas, como seres humanos, tienen derechos que Dios ha ofrecido para todos.
Y si nosotros hemos sido bendecidos en este país, pues vamos a buscar la forma que ordenada y legalmente vamos a poder compartir estos beneficios con otras personas. Y yo creo que este país ha sido también generoso con nosotros, no vamos a decir que no. No estamos criticando en este día, pero ahí sabemos que hay algunos grupos, desgraciadamente, allí en el poder y en el gobierno que están haciendo toda su fuerza y poniendo toda su influencia para luchar en contra de aquellos que son inmigrantes, no solamente hispanos. Déjame decirte que este país es inmigrantes ilegales de todos los países. Claro, los hispanos más que todo, porque nosotros todo lo que hacemos tenemos que hacer brincar la cerca, como decimos, ¿sabes? Menos los cubanos, que tenemos que brincar el lago, el charco, no es la cerca. Un poquito más difícil. No, y los dominicanos, es cierto, dominicanos. Claro, pero el charquito tuyo está más cerca porque está en Puerto Rico, así que como quiera que sea. Bueno, esto es aplicable también a eso. Si tú crees de que a tus derechos migratorios han sido violados, Dios va a testificar a favor tuyo. Miren, aquí una familia, y ustedes saben que es Clemencia y su familia, que están dentro de ese proceso. Y todavía aún están dentro de prueba. Alex está allí al lado. Están todavía a prueba, decimos a prueba porque ahora hace unos días yo sé que Clemencia estuvo allí en la cuestión de la corte y demás, y una denegación, y le dijimos a Clemencia, pero ¿cuál es la promesa? La promesa es de que tú vas a tener tus documentos, y lo sabemos. Claro, dentro de estos procesos Dios nos pone a nosotros pruebas para, número uno, para probar nuestra fe. Número dos, para nosotros darnos cuenta. Cuando digo esto, recuerda esto, Dios no necesita saber nada de nosotros. Dios sabe quiénes somos y cómo vamos a actuar y cómo vamos a responder. Dios nos pone a prueba a nosotros para que nosotros sepamos cómo nosotros vamos a responder. Dios sabe si tú ante la tentación del dinero vas a ceder al dinero. Dios sabe si tú ante la tentación del sexo vas a ceder al sexo. Dios sabe que si tú ante la tentación de cualquier dependencia, droga, alcohol, lo que sea, si tú vas a ceder o no. Dios lo conoce, Dios sabe cómo tú vas a actuar. Lo que no sabemos somos nosotros. Por eso dice Pablo, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. No el que está firme, aquel que cree, que piensa que está firme y que es muy firme, mire que no caiga. Porque eventualmente Dios nos va a permitir, va a alejar que nosotros caigamos en alguna situación que utilice como una prueba y va a medir, nos va a dar a nosotros la información exactamente de quiénes somos nosotros. Eso dice aquí entonces que Dios también dice, y niega el derecho a los extranjeros, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Mira, la ofrenda que nosotros pongamos delante de Dios, si estamos hablando de la ofrenda material, no vengas con ese cuento a Dios que dice, Señor, yo te entrego todo mi corazón y yo te entrego toda mi vida. Cuando nosotros no somos capaces de entregar lo que se ve, nunca vamos a entregar lo que no se ve. Nunca, jamás. Así que esa espiritualidad de yo le he dado al Señor toda mi vida y yo le he dado todo esto y Él conoce mi, y aquellos luces muy bonitos y todo eso, te vas a dar un tremendo lujo delante de mucha gente, pero delante de Dios no. Dios está diciendo, presenta tu ofrenda. Presenta tu ofrenda. Te voy a decir dos razones por las cuales Dios trata con nosotros en el área de lo material, en el dinero, en la parte material. Número uno, porque el dinero es la competencia número uno de Jesús. Dice la Biblia de que hay más de 2.500 versículos que hablan de dinero. En el Nuevo Testamento, de parte de Jesús, más de 2.500 versículos que hablan de dinero y menos de 500 que hablan de salvación. Palabras de Jesús. Jesús entendía claramente de que el dinero, las cosas materiales, es la competencia número uno que Él tiene. Y la otra cosa es de que a través del dinero y a través de la ofrenda, cuando Dios nos pone a prueba con esto, nosotros vamos a entender en realidad dónde está nuestro corazón. Dice la palabra que donde está, ¿tu qué? Tu corazón, ok, vamos a ponerlo al revés. ¿Está qué cosa? Tu tesoro. El texto bíblico lo dice al revés. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es decir, que si para ti atesorar dinero, eso es el tesoro principal, allí está tu corazón.
Si para ti tu tesoro es tu familia, allí está tu corazón. Si para ti tu tesoro es la iglesia, allí está tu corazón. Si tu tesoro para ti es agradar a Dios, allí está tu corazón. Déjame decirte una cosa, pudiéramos tener muchos tesoros, muchos, más de uno, no uno solo. Es decir, pudiéramos tener muchas cosas. Cuando hablamos de tesoro es algo que tiene valor, aquello que tú le das valor más que otras cosas, pero desgraciadamente aún muchos cristianos le dan valor al dinero más que a otras cosas. Y para ellos su tesoro es el dinero y allí tienen puesto su corazón también. Y mira lo que dice el versículo número 6. Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados o consumidos. Y hasta aquí vamos a dejar en este día esta enseñanza, porque la próxima semana yo te voy a enseñar y vamos a continuar con lo que significa en esta ocasión el poder ser preservados por Dios. Es decir, Dios nos ha cuidado y nos ha preservado, quiere decir, no nos ha extinguido, no nos ha eliminado, no ha acabado con ninguno de nosotros porque dice, yo soy el mismo. Esta misma condición de Dios, donde Dios reconoce y sigue siendo el mismo que hizo pacto con nosotros al principio. Dice, mientras nosotros aprendamos a traer nuestra ofrenda delante de Dios, Dios entonces va a bendecir nuestras vidas. Y Dios se va a levantar como testigo. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.